Bueno, ayer se presentó en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura el índice de confianza del consumidor. Bueno, un índice que, como saben, es, bueno, voy a invertir, voy a comprar bienes duraderos, cómo va a ser este último cuatrimestre del año, cómo lo perciben los consumidores. Y The Marketing Group, quien hace esta encuesta pues, desde hace mucho tiempo, la presentó junto al presidente de la Cámara de Comercio, su director, Domingo Barrios. Como siempre con nosotros, Domingo, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad de estar aquí y seguir haciendo patria. Bueno, índice de confianza del consumidor presenta una disminución en su resultado para esta medición comparada con mayo. Se mantiene la banda de los 100 puntos, que es pues, que el índice, que es un buen resultado, pero pues, ¿cuál es la perspectiva y qué motiva esa caída? En efecto, el índice para el mes de julio descendió 2 puntos versus la medición anterior, bajando de 88 puntos a 86. Cabe destacar que la escala de la confianza y la desconfianza va de 0 a 200. Cualquier valor de 0 a 100 es desconfianza y cualquier valor arriba de 100 hacia 200 es confianza. Entre más bajo, más desconfianza; entre más alto, mayor confianza. Es decir, que este resultado de 86 nos mantiene, al igual que los últimos periodos, básicamente de todo este año, en una leve desconfianza sobre el futuro de la economía en general, como es percibido en las expectativas de los consumidores panameños. José Blandón está con nosotros. Espera, ¿tienes algo, Domingo? Perdón. Sí. Básicamente, pues la medición de julio Sí. realizada, sentada ayer en la Cámara de Comercio, refleja un descenso de 2 puntos en el índice de confianza del consumidor panameño, bajando de 88 en la medición anterior a 86 puntos. Cabe destacar que la escala va de 0 a 200. Cualquier punto de calificación de 0 a 100 es desconfianza y cualquiera de 100 hacia 200 es confianza. Es decir, que 86 puntos nos coloca en un lugar de leve desconfianza en cuanto a las expectativas del consumidor en relación al futuro de la economía en los próximos 12 meses. José Blandón con nosotros. Buenos días, Domingo. ¿Cómo está, don José? Un placer nuevamente. El placer es nuestro de poder que usted comparta con nuestra audiencia y con nosotros sus conocimientos en esta materia. La primera cosa que siempre asalta a mi mente cuando escucho una encuesta es preguntar por la metodología con que se hace esta encuesta. Y le hago 2 preguntas dentro de esa metodología. Correcto. ¿Quién hace la muestra? ¿Cómo hicieron la muestra? ¿Cuánto es el nivel de encuestados? ¿Y cuál es el margen de error de esta encuesta? Bueno, la cantidad de encuestados son 700 personas a nivel nacional. La metodología es CATI-RDD, es decir, es una base de datos numérica generada random que se elabora a partir de todos los prefijos de los diferentes carriers o compañías telefónicas que operan en el país, y su mayor porcentaje son líneas de teléfono móvil. Se verifica la ubicación de residencia de la persona y la muestra está basada en la información del censo vía un sistema de cuotas, al principio de caída libre, y luego al final se van cerrando las cuotas por las áreas de ubicación de acuerdo a la distribución de la muestra. ¿Cuál es el margen de error? Es 3,7% más o menos, lo cual indica que cualquier variación dentro de ese rango hacia arriba o hacia abajo refleja un mantenimiento en la variable. Ok, ahí es mi punto ahora. Voy al margen de error y le hago una pregunta para nuestra audiencia y para mí también. Y con un margen de más o menos 3,7%, el valor absoluto de ese margen, hacia arriba o hacia abajo, como se quiera que comportar, es de 7,4%. El valor absoluto. Correcto. Es decir, Correcto. la medición entre 88 y 86 desde el punto de vista estadístico es una medición que no tiene un cambio significativo. Correcto, estadísticamente no hay... Estamos en eso de acuerdo. Así es, así es. El tema aquí es la tendencia, que ha venido bajando consistentemente, muy por encima ya pues, del margen de error a lo largo del tiempo, y es un problema de confianza y tendencia lo que tenemos. Ok, pero en términos, digamos, estadísticos, lo que usted ha encontrado en esta nueva medición es que estamos dentro de un margen de error que no nos permite decir que, no es que hay una tendencia, no nos permite decir que ha sido una caída
significativa. Lo que sí nos puede indicar, y es que lo que usted nos está diciendo, es para nuestra audiencia también, es que cualquier cosa hacia la baja siempre preocupa. Exactamente, sobre todo cuando lo vemos consecuentemente y cuando las subvariables, que son las que se indexan para calcular el índice, entonces allí sí hay diferencias estadísticamente significativas muy importantes, como lo es en el caso de la expectativa sobre la posibilidad de obtener o mantener un empleo. ¿Y no le parece pequeña la muestra de 700? No, en efecto, esta encuesta es regida en Estados Unidos por el Conference Board y en la Unión Europea también por los departamentos que tienen que ver con los indicadores macroeconómicos del bloque económico europeo. Y 700 es el mínimo que se requiere para la muestra. Cualquier cosa abajo de eso ya la consideran demasiado reducida. Y en nuestro caso, como tenemos pues básicamente una acumulación de la población entre la mitad del área gran metropolitana y el interior, la muestra nos permite a nivel de las provincias poder tener estos resultados que nos dan una capacidad de análisis por área, que obviamente sí ya no podemos llevar a lugares poblados porque ahí se hace demasiado pequeña la segmentación. Ahora, la última pregunta que le hago, perdón, entre más la gente nuestra conozca de esto, más confianza tenemos en la información estadística que elaboramos, porque ella sirve para planificar. ¿Cómo hace usted la correlación entre este hallazgo de 88-86 y cuál es la correlación que hay con cuál es la causa de esto? Bueno, básicamente los indicadores son cuatro Sí. que se indexan. Dos tienen que ver con la expectativa de lo que va a pasar en el hogar. Una pregunta es cómo va a estar la economía del hogar en los próximos 12 meses y la otra es cuál será la capacidad de ahorro del hogar en los próximos 12 meses. Hay dos otros indicadores o subvariables que se miden que tienen que ver con el país. Uno es el indicador de la expectativa de la economía del país en los próximos 12 meses y el otro es la expectativa de la generación de empleos en el país en los próximos 12 meses. Entonces, aquellas de las cuatro variables, aquellas que tengan movimientos más importantes, Sí. son las que afectan el índice en la fórmula. Y en este caso, la que tuvo la baja considerable de 10 puntos fue la del desempleo. La del hogar se mantuvo igual, la del país varió levemente dentro del margen de error. Sí. La capacidad de ahorro también aumentó de manera significativa a nivel estadístico por encima del margen de error. Es decir, ¿qué debemos esperar para este último cuatrimestre del año? Esto puede marcar que el índice siga cayendo si no hay un cambio radical en la tendencia de generación de empleo. La preocupación consistente ha sido la generación de los empleos y esto se basa en factores muy puntuales que obtenemos de cifras inclusive oficiales. Sí. Básicamente, la población económicamente activa ha aumentado en 178.000 personas, un 62% de lo que venía. Y durante la pandemia, entre todos los puestos que se perdieron de compañías que posiblemente fueron a la quiebra, que no reabrieron, que no recontrataron a su personal, se han perdido 205.000 puestos de trabajo que no se han logrado recuperar. Entonces, si sumamos el incremento de la población económicamente activa, que son personas nuevas que entran al mercado laboral y que deben buscar trabajo y quieren trabajar, y restamos los 205.000 puestos que no se lograron recuperar, perdidos en la pandemia por las decisiones que tomó el gobierno en aquel momento en el manejo de los cierres totales y no intermitentes que recomendaba la OMS para que el comercio pudiera subsistir, tenemos un déficit de 315.000 puestos de trabajo hoy que necesitamos poder resolver y poder crear para darle empleo a toda esta gente productiva que requiere trabajar. Bueno, y por ejemplo, en Estados Unidos se está hablando de que hay un nivel de desempleo muy bajo, pero es la calidad del empleo que se está generando. Sí, bueno, en Estados Unidos las cifras del ICC, del índice, se mantienen positivas ya hace más de un año. Sí. Y Estados Unidos ha estado generando entre 200.000 a 250.000 puestos de trabajo por mes. En Estados Unidos el problema era básicamente la inflación y con los aumentos de las tasas de interés de la Fed, que han sido bastante reguladas, no muy radicales, ellos han logrado poder
llegar a un control del tema inflacionario, lo cual ha generado mayor confianza en los consumidores porque tienen trabajo, se está controlando la inflación y ven una estabilidad a nivel económico a futuro. Eso es lo que en Panamá no estamos viendo, mayormente causado por el desempleo y también obviamente tuvimos aumentos en temas de canasta básica y de productos y servicios en general, que aquí no tenemos la capacidad de controlar esa inflación como lo hace la FED en Estados Unidos y que inclusive hoy en día se mantienen estos aumentos cuando debieran ya volver a sus precios normales, pero bueno, sabemos que eso es parte del ciclo del comercio retail aquí en Panamá. Está también el tema de los subsidios que mencionaba el señor Blandón, que es un tema a resolver. Los subsidios están generando una masa de personas que no están interesadas en trabajar y en educarse, y por ende tenemos un problema de educación donde no podemos llenar estos puestos de trabajo que se requieren conseguir con personal calificado que esté listo para llenar esas funciones. Entonces, ayer en la Cámara hablábamos de la educación dual, que es donde tú estudias y a la vez trabajas y de esa manera vas creando las capacidades, los entrenamientos y la experiencia para poder salir luego al mercado laboral ya preparado y tener las habilidades listas para ser una unidad productiva en estos puestos de trabajo que ahora vienen y que también van cambiando hacia nuevas áreas. Como ustedes mencionaban, no necesariamente abogados o gente de mercadeo o relaciones públicas, sino otras tecnologías. Tenemos que enfrentar el reto de la tecnología de la inteligencia artificial, que va a reemplazar muchos puestos de trabajo, sobre todo en áreas de hotelería y de servicios. Y tenemos que ir atrayendo inversión directa extranjera que venga a crear estos puestos de trabajo, así como también reactivar la inversión privada local, que también está aguantada. Entonces, la construcción se ha reactivado, sin embargo, no está generando más empleos. Y hay 6 sectores que están ralentizados. La construcción es uno, logística es otro, el tema de los hoteles y restaurantes es otro, lo que es servicios relacionados a temas también de turismo y de otros tipos, que emplean en su mayoría jóvenes. Estos jóvenes son parte de esta población económicamente activa que ha ingresado nueva, que ha aumentado en un alto porcentaje, y los jóvenes son hoy en día el 54% de los desempleados del país. Entonces el problema más grande lo están sufriendo los jóvenes que no están teniendo acceso a plazas de trabajo, pero que a la vez no están preparados adecuadamente para llenar los objetivos de las mismas. José. Sí, lo importante de esto es que cuando esta cifra que usted nos está dando la contrastamos con las cifras del censo de la última presentación que nos hizo la Contraloría General de la República y la contratamos con las variables macroeconómicas del país, nos arrojan otro resultado. Un país que está creciendo a una tasa promedio de 5% en el año 70 y en el año 23, que creció a la velocidad con que está creciendo. Las cifras que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas y las que nos dan las empresas de evaluación de riesgo del país nos dicen otra cosa en otro ambiente. Lo que sí coincido con usted es que en el problema del empleo nosotros estamos o sobreestimando o subestimando el hecho de que hay muchas empresas pequeñas que generan empleo, pero que no existen como ente real, y entonces lo contamos como empleo informal. Entonces hay una medición entre la generación de empleo por las pequeñas, que son las que al final del día generan más empleo, que no están debidamente registradas. Pero independientemente de esto, estas cifras que nos está dando usted con esta metodología nos sirven y le debe servir al país para replantearse algunas estrategias con respecto al empleo. No es generación de empleo per se, es el tipo de empleo que debemos generar y la calidad de educación que debemos tener para ese empleo. ¿No le parece? Es correcto, eso mencionábamos ayer, la generación de empleos dignos y el tema de la informalidad, llevarlo a que estas microempresas se formalicen y lleven entonces a sus colaboradores a estar dentro de un esquema de formalidad. Hoy en día, según las cifras del Mitradel, se están generando 10.000 plazas de trabajo informales al mes, cuando antes de la pandemia generábamos 3.000 plazas de trabajo informales al mes. O sea, se ha triplicado la informalidad mientras ha descendido
la formalidad. La formalidad. Porque las empresas y las personas tuvieron que buscar otra alternativa. Porque, Domingo, una de las cosas que yo miro, y quizás, no sé cómo la miden ustedes, uno de los problemas que tenemos nosotros para salir de desempleo es la rigidez del código laboral. Totalmente de acuerdo. Esa rigidez del código laboral me impide a mí legalizar, oye, esa es la terminología, mi accionar como empresario joven. Entonces, mientras tengamos esas rigideces, estamos legislando para los empleos que ya yo tengo. Tenemos una elección para los que existen, pero no para los que tenemos que crear. Entonces, el empresario se enfrenta a una realidad. ¿Cómo invertir con un código que es una barrera para el manejo de las nuevas modalidades de empleo que son mejores, pero que yo no puedo utilizar por las restricciones que me imponen? Es correcto. Todos conocemos en la Cámara de Comercio la rigidez que tiene el Código de Trabajo actual y que no está preparado para los nuevos escenarios que vienen. Sí. Volviendo al tema de los empleos que se generan hoy en día bajo ese sistema rígido, de cada 100 empleos formales o cada 100 empleos que se generan, 60 son informales, 10 son funcionarios y de los otros 30, 23 son temporales. Entonces no estamos generando la calidad de empleo que queremos generar para poder impactar positivamente la calidad de vida de los panameños. Y tampoco nos estamos preparando para lo que viene. En el caso, por ejemplo, del estado de la Florida, leí hace poco un reporte donde la inteligencia artificial se calcula que va a borrar arriba de 400,000 puestos de trabajo en áreas de turismo, en áreas de restaurante, en áreas de la banca, y ya la Florida está atrayendo con nuevas leyes inversiones para otro tipo de industrias que puedan reemplazar y absorber a estas personas que van a quedar desempleadas. Entonces tenemos que tener una estrategia de inversión guiada con una estrategia legal de trabajo que prevea los cambios que vienen, que son grandes y que realmente creo que los panameños como país, a nivel de la administración actual, estamos subestimando el impacto que va a tener. Domingo, y creo que nosotros tenemos experiencia en esto. Por ejemplo, el desarrollo extraordinario de Panamá Pacífico y su ejemplo nos debe servir de base, porque si nosotros no planteamos en serio la necesidad de flexibilizar, ¿para qué cosas? No es flexibilidad para que la gente gane menos, es para que la gente gane más, claro, para poder generar más empleo. Es de eso lo que se trata. Lo que pasa es que el sindicalismo de la vieja escuela lo establece, es que la modificación del código, eso es intocable. Pero la sociedad ha madurado a tal velocidad que no estamos ajustando nuestra legislación a la potencialidad que Panamá como centro global que tiene ahora mismo, tiene más importancia geopolíticamente hablando que geoeconómicamente hablando por la inflexibilidad que tenemos. Exacto. Así es. Y regresando al tema de las cifras que dan las calificadoras y los otros entes internacionales, en Panamá nosotros en la Cámara discutimos que hay realmente dos economías. Está la economía que se impacta por el crecimiento de factores externos, como lo es el canal, como lo es la minería ahora, como lo es las telecomunicaciones, que es dinero que se genera y sale hacia afuera con servicios que también se brindan hacia afuera. Sin embargo, la economía local, nuestro comercio, nuestro retail, nuestra industria in-house, esa está ralentizada y no está creciendo. Entonces tenemos que entender y no dejarnos enamorar de estas tasas de crecimiento que el gobierno provee y anuncia que es líder en la región, si entendemos que realmente el panameño común, el que vive en este país y sale a buscar trabajo o sale a trabajar cada día, no está impactado por ese crecimiento porque esos beneficios están fuera del campo de la economía local. Te pongo un ejemplo, Domingo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Por ejemplo, minería. Pesa el 4,8% del PIB. El promedio de los trabajadores de Minera Panamá en salarios mensuales de $1,700 al mes, es un salario alto. 40,000 personas dependen Entonces, si yo miro eso, nosotros tenemos ejemplos cómo hemos incursionado en la diversificación con generación de empleo más alto, pero tenemos restricciones que nos impiden ir a más velocidad y poder aprovechar las perspectivas. Yo veo en el mundo, la apertura global le abre grandes perspectivas a Panamá, siempre que nosotros hagamos una tarea interna, que es A, elevar el nivel de productividad de nuestra mano de obra, 2, flexibilizarla y mejorar la educación para producir la mano de obra que necesitamos.
Así es. Así es, Panamá es un país rico en recursos y hay muchos países, todos los países son ricos en recursos naturales y hay manera de explotar los recursos naturales de manera responsable. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Si vamos en contra de la diversificación, si ponemos barreras como las que ya tenemos o inclusive añadimos nuevas y también mandamos un mensaje de inestabilidad en cuanto a las negociaciones en el término de contratos, por ejemplo, como pasó con la minera, estamos enviando un mensaje al inversionista extranjero de que aquí no hay estabilidad y seguridad y perdemos su confianza y deciden irse a invertir en países vecinos como Costa Rica, por ejemplo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las negociaciones que hacemos para que favorezcan al panameño, para que favorezcan la economía interna, pero que también protejan el medio ambiente, en el caso pues, de la minería, o protejan el medio ambiente en el caso de cualquier tipo de industria que genere un impacto en la misma, pero tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder ser un país desarrollado si no desarrollamos los recursos que tenemos. Así es. Domingo Barrios, gracias por esta amplísima explicación. Este es el índice de confianza del consumidor panameño a este mes de agosto. Bueno. Muchas gracias por su presentación. Así es. Gracias, señor Blandón. Siempre un honor compartir con usted. Así es.